para hablar de esto que está pasando, de la delincuencia que es la que gobierna y que no cesa en Chenaló y en sus alrededores. Me acompaña aquí en el foro Oscar Valderas, él es periodista especializado en crimen organizado y Oscar ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Adela, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es que de pronto no se entiende, ¿no? Las autoridades no pueden entrar, Claro. no son autoridades, Bueno, yo es que insisto. gobiernan otros ahí. Exacto. Yo insisto que el crimen organizado no florece en la ausencia del Estado. Eso es algo que siempre nos dijimos, ¿no? No llega el Estado y entonces el narco local te pone el camino, te pone la iglesia, te entrega las despensas. Pero en realidad es mucho más complejo que eso. Yo insisto que el crimen organizado florece en presencia del Estado, pero un Estado que ha decidido delegar sus responsabilidades y cogobernar con ellos. Justo el CENT nos hablaba de cómo hay presencia de la Guardia Nacional, hay presencia del Ejército, hay policías estatales, hay policías ¿Y municipales. no pueden acceder? Y no pueden acceder. La única manera de entender esto es por una complicidad. Es tan simple y sencillo. Porque si el ejército mexicano realmente quisiera llegar más allá de la cabecera municipal, a estos lugares, por supuesto que podría hacerlo. Yo siempre les digo que a veces de repente en medios nos impresionamos mucho con algunas fotografías de 5 camionetas, 20 sicarios y decimos la tropa del ejército, la tropa del cártel Jalisco. Pues sí, ¿no? pero ¿y el Estado mexicano? Pues, ¿quieren ver un ejército? Pues claro. El 16 de septiembre salgan a las calles a ver el desfile militar y díganme si con esa capacidad de fuego, de recursos humanos, técnicos, materiales, no podemos con el crimen organizado. Alejandro Ope, un extraordinario analista de seguridad que lamentablemente Tu ya mentor, falleció, ¿no? mi mentor, un maestrazo querido, él creó junto con Rafael Prieto Curiel un modelo matemático en el cual ellos contaban que el crimen organizado lo integran 175,000 personas en México. 175,000 en un país de 128 millones de habitantes. Salomón Chertorivsky, que antes candidato a ser jefe de gobierno por Movimiento Ciudadano, en el tercer debate, que era el debate de seguridad, decía, mis números, mi análisis de mi equipo, dice que en la Ciudad de México el crimen lo integran 20,000 personas. 20,000 por una ciudad de 9 millones. Una ciudad, sí, de casi 10 millones. 10 millones más la población flotante. Y 20,000 nos traen en jaque. Nos obligan a desembolsar unos presupuestos brutales, quitar la ciencia, quitar la cultura, quitar la salud. No podemos con 20,000, no podemos con 175,000. Realmente el ejército no puede con... ¿Cuántos serán este grupo? ¿Cuántos pueden ser? ¿100? ¿150? Y no pueden avanzar a rescatar a una comunidad entera. Fíjate lo grave. Estamos viviendo, mientras tú y yo hablamos y el autor nos escucha, el secuestro de hermanos y hermanas mexicanas que no pueden salir porque el ejército aparentemente no tiene la capacidad de llegar a una comunidad donde te juro que puedes encontrar papitas, refrescos. Sí, Ahí sí llega. sí. No, ahí sí llega, pero el ejército no puede llegar. Me parece que es de verdad para plantearnos de verdad las historias de complicidad que ha habido históricamente entre grupos criminales ¿Qué es lo y los que gobiernos en hay Chiapas. falta de voluntad? ¿Qué es lo que está faltando? Yo creo que son dos cosas. Uno, por un lado, me parece que evidentemente el gobierno ha decidido completamente delegar la gobernanza en estos lugares al crimen organizado. Les ha dado tanto poder que ya no puede pensar otra forma que no sea gobernar con ellos o a pesar de ellos. Y por otro lado, que los grupos criminales en México cada vez son menos cárteles de las drogas y cada vez son más grupos empresariales que entienden las dinámicas de población para poder someter a estos grupos. Me llama la atención que en el norte, por ejemplo, en Tamaulipas, en Nuevo León, las expresiones criminales se llaman el Cártel del Noreste, los Z Sangre Nueva, la Vieja Escuela. Nombres que dentro de la nomenclatura te hablan de la agresividad que traen. Sí, claro. Y en Chiapas se llaman Ejército Civil. El Cártel Jalisco Nueva Generación, que es un jugador importante en la violencia de Chiapas, no se presenta como Cártel prácticamente Jalisco. todo el país, ¿no? Claro, pero en Chiapas, fíjate, si en Jalisco son el Cártel Jalisco, en Colima son la gente del jardinero, la gente del tal. En Chiapas se presentan como el maíz. Y uno pensaría que se refieren al cultivo, pero no hablan del maíz como el cultivo. Maíz significa mano izquierda. Entonces la lógica de ellos es la mano derecha
del cártel Jalisco es la mano dura, la mano de la violencia, la que jala el gatillo. La mano izquierda del maíz es la que va a tratar de ganar la base social con programas sociales. Y así es como empiezan a ganar, porque entienden que en el estado más pobre del país, que en comunidades tan empobrecidas como Chiapas, el cártel tiene que disfrazarse o de policía comunitaria, o de ejército civil, o de organizaciones civiles. Y esto me parece muy interesante porque te habla, Adela, de la comprensión que tiene el crimen organizado, de cómo cambiarse la máscara y cómo te presentas en un lugar y cómo te presentas en otro. Y en Chiapas me parece que ahí está la gran complejidad. Uno no sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque se presentan como autodefensas, organizaciones civiles, ejércitos civiles de liberación, como una guerrilla que tiene una ideología política a favor de los más pobres, pero cuando le rascas un poco, son los mismos grupos criminales que han ensangrentado el país. Y esa yo creo que es la gran complejidad que tiene Chiapas en este momento. Ahora, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de estas, pues son familias. Si tú lo ves, hay mujeres, hay niños, hay gente mayor, gente que pues está secuestrada, como dices tú, ¿no?, desde hace días. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto contra ellos? Me parece que es una gran pregunta, como comentaba el corresponsal. Territorial, pero de por sí Chiapas tiene sus propios problemas, ¿no? Imagínate, siempre ha sido un polvorín. Sí, exacto. Pero ¿por qué contra ellos? Chiapas durante mucho tiempo tenía dos grandes mercados criminales, ¿no? Tenías por un lado el tráfico de migrantes indocumentados, que ha sido siempre, ¿no?, la gran bolsa negra de los grupos criminales, que no siempre eran violentos, hay que decirlo. En el siglo pasado, el coyote o el pollero te cobraba una lana. Y era como buena onda, ¿no? Era un servicio más casi como de transporte. Y pagaban unas ligeras cuotas, pero no se trataba con violencia al migrante, ¿no? Y por otro lado, el tráfico de armas, que principalmente iba de Estados Unidos, México, y luego se iba hacia el sur para tratar de armar algunas guerrillas, por ejemplo, mucho en El Salvador, mucho en Nicaragua. ¿Sí? Y durante muchos años, el cártel de Sinaloa fue el gran dominador de estos territorios a partir de cacicazgos muy claros, sobre todo cacicazgos muy asociados al PRI, cuando era el partido Estado, el hegemónico. Los Zetas vienen a romper con esa tradición. Los Zetas no solamente son innovadores en el sentido de que incorporan una perspectiva militar a sus filas, se hacen paramilitares, sino que además empiezan a buscar nuevos negocios criminales que no tengan que ver únicamente con drogas. De hecho, los Zetas nunca se llaman a sí mismos cárteles. Estaba el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, pero ellos se llaman a secas los Zetas. Los Zetas. Porque ellos no veían a las drogas como su principal ingreso, sino otro tipo de negocios. El tráfico de inmigrantes indocumentados, pero también, por ejemplo, el mercado de la extorsión y el mercado, sobre todo, de la explotación de recursos naturales. Y Chiapas es el estado más increíble para hacerlo. Estado bellísimo, con maderas preciosas, con una fauna silvestre, con una serie de objetos que sean el objeto del deseo, y que ahora son desplazados por el cártel Jalisco Nueva Generación a medida que los Zetas han perdido influencia en el territorio nacional. Hoy esta disputa, claro que tiene que ver con los flujos de migración indocumentada, claro que tiene que ver con tráfico de armas, con extorsión, pero en Chiapas tiene que ver con los recursos naturales, principalmente maderas, principalmente minerales y el agua, que es en este momento el oro, todo, es todo en este momento. La lógica de estos grupos criminales es justamente el desplazamiento forzado. Y uno dice... Que se vayan de aquí. Exacto. Necesito que se vayan de aquí estos y muchos se han ido y otros no se quieren ir. Claro. Pero en el fondo, yo estoy seguro que una vez que podamos regresar, ojalá, vamos ya para 20 años de guerra contra el narco, ¿no? Pero ojalá que cuando podamos regresar a esas comunidades, podamos ver lo que pasó. Y estoy seguro, Adela, que nos vamos a encontrar con presas vacías, con campos completamente deforestados, con una fauna alterada porque fueron cazados los animales. Porque en el fondo, el desplazamiento forzado, obligar a una comunidad entera a tener que refugiarse en una escuela, en un gimnasio, tener que mandarlas a una cabecera municipal, tiene que ver con que estos grupos de la criminalidad organizada quieren los recursos naturales, los sacan y entonces me puedo apoderar de tus árboles, me puedo apoderar de tus presas, de tus pozos, mucho. Por eso tan preciados los territorios. Claro, cuando decimos territorio, decimos recurso natural, que se trata de lo más
caro que existe dentro de los mercados ilícitos. No se compara en términos de valor de mercado negro 1 kilo de marihuana con 1 kilo de madera que puedes llevar, por ejemplo, el granillo rosa, que se utiliza mucho en China, por ejemplo, los multimillonarios de China que les gusta poner en sus tableros de vehículos de lujo esta madera rosa preciosa que es endémica del sur de México. No tiene nada que ver un precio con el otro. 1000 veces los grupos criminales van a preferir irse sobre la madera, sobre el agua, que sobre 1 kilo de mota o un ladrillito de coca. Ahí está el gran negocio de la ley. Cuando hablamos de desplazados, hablamos justamente de eso. Gente que vive en lugares preciosos, bellísimos, con una naturaleza exuberante, con recursos naturales casi infinitos, que el crimen organizado dice, pero este es mi negocio, y te vas. Y te vas porque te vas, te mato. O te mato. Y en muchas ocasiones también cuando la comunidad es un poco más fuerte, a veces incluso los orillan a firmar las cesiones de los derechos, propiedades, las casas, y vámonos. Y ese es, yo creo que también la bendición de Chiapas, que ha sido los grandes recursos naturales, hoy parece su maldición, como sucede en muchos lugares del país. Sí. Ahora, ¿qué tendría que pasar ahí? O sea, habría que resignarse a esto. Es que me parece... Sí, yo creo que el problema también ha sido querer aplicar una política de seguridad a nivel nacional que pretenda hacer como que Chiapas debe tener la misma solución que tiene, por ejemplo, Jalisco. O pensar que la misma fórmula de seguridad que se aplica en Nuevo León puede ser replicable en Guanajuato. Cada espacio tiene sus propias dinámicas muy complicadas. En el caso de Chiapas, yo veo 3 dinámicas que lo hacen excepcional. Primero, la geografía. La frontera sur. Y ahí sí no podemos movernos, no podemos recorrer a Chiapas. Estamos en una frontera porosa, poco vigilada, fantástica para los grupos criminales por la capacidad que tienen de infiltración. Y además, te conecta con una zona, por ejemplo, la zona de Centroamérica, zona de Belice, que le llaman la zona cero, donde no hay impuestos para los productos que se importan. Entonces es el hub de la piratería mundial. Ahí está, y eso no lo podemos cambiar. Segundo, la pobreza de Chiapas, que es histórica, que por supuesto que representa un reto. Y tercero, que hay una juventud en Chiapas que a partir de intentar salir de la pobreza, intentar buscar nuevas oportunidades, ha visto el crimen organizado como una opción y además crece dentro de Chiapas una narcocultura muy fuerte de la cual poco hablamos en el país. Distinta a la del... Muy distinta a la del norte. Fíjate, el cártel de Sinaloa, justamente para crear como sus propios brazos armados, creó una escisión que se llama el cártel Chamula, que principalmente opera en San Cristóbal de las Casas. De San Juan Chamula. Exacto, y alrededor. Este es el único cártel en México integrado en el 99% por jóvenes tzotziles, jóvenes indígenas. Tzotziles, además chicos de 14 a 20 años, que tienen una obsesión por el narcotráfico, pero que además lo han adoptado a sus propias realidades. Entonces son chicos que han copiado la indumentaria del norte, digamos, de este narcotraficante como de estampa, el típico, pero que al mismo tiempo hablan su propia lengua indígena, tienen sus propios usos y costumbres, manifiestan una religiosidad muy fuerte. Como los chamulas. Como los chamulas, exacto. Imagínate esa combinación que nos podría parecer muy extraña en estos lugares, forma parte del día a día y ha generado una identidad tan fuerte de grupo social que hoy la mayoría de los chicos en esa zona quieren pertenecer al cártel Chamula porque es su pase de entrada para el cártel de Sinaloa y ver si con suerte se vuelven en los próximos chapitos o los próximos chapos. De esa área. De esa área en particular. De esa zona. Exactamente, ¿no? Cómo ser el chapo del sur. Y entonces ahí ya no hay, querida Adela, un programa social que valga. Muchos de estos chicos ya tienen el dinero para poder ir a la escuela, ya han generado suficientes recursos para no morir de hambre o tener una calidad de vida distinta a la que tuvieron sus padres. Pero ellos lo que están buscando es más bien estos objetos de estatus que te da el crimen organizado. La troca, el iPhone, los tenis, estos como objetos, como fetiches de deseo y de estatus. Y aquí fíjate que yo creo que el ejército mexicano y el crimen organizado tienen maneras muy similares de reclutar. Reclutan a partir de estatus. Mientras el ejército te ofrece
estabilidad laboral y te ofrece el estatus que da el uniforme, el arma, el grado, las el honor, estrellas, ¿no? el honor de servir a la patria, una institución que además sigue siendo de las más queridas en México. El crimen organizado no te ofrece estabilidad, pero te ofrece intensidad laboral. Te dice, pues igual no vas a vivir mucho tiempo, pero hay ascensos, puedes ingresar sin experiencia previa. Y hay lana. Hay lana. Claro, seguramente en muchas zonas de la Ciudad de México decir 20,000 pesos mensuales pero para es un allá, sueldito, imagínate. pero ya es un sueldote. Y el estatus que tiene el crimen organizado tiene que ver con el arma, el radio, la troca. Y en ese sentido es muy complicado romper esa dinámica. Chiapas necesita una solución propia porque no va a ser con transferencias, no va a ser con becas. No puede ser la misma solución ahí que en otra parte. Exacto. Digo que de por sí la estrategia no ha dado resultados ni en una ni en otra, pero aquí menos, digamos. Aquí menos ha dado porque aquí el crimen organizado se ha sentado en una narcocultura. Chiapas además tiene una historial de violencia con la que esta nueva generación de chicos está completamente representada. Tienes por un lado una Guardia Nacional, un ejército que hace presencia, pero que no hace operativos de liberación, de reconocimiento, de extraer a la gente. Lo estamos viendo, están secuestrados mientras tú y yo hablamos, y en cambio están haciendo patrullajes aleatorios a ver si se encuentran con una persona que está orinando en la banqueta, que está tomando en la calle, porque además nos hemos dado cuenta que la Guardia Nacional poco detiene criminales violentos y más bien está en tareas casi como de falta administrativa. Y yo creo que esta lo que tiene que hacer la seguridad pública, en todo caso. Pues para eso tenemos una policía municipal, no para eso se creó la Guardia Nacional. Entonces, me parece que en esa dinámica de él estamos en este momento y Chiapas pues se vuelve una herencia maldita. Yo creo que le va a dejar el presidente López Obrador a la futura presidenta Claudia Sheinbaum, porque le deja de verdad un estado complejo, prendido en alertas que siempre criminales. ha sido complejo. Sí, claro. Pero se supone que aquí el presidente tenía el diagnóstico. Esa era gran parte del argumento, ¿no? Yo conozco, yo vengo de abajo, yo soy pueblo, yo soy primero los pobres, ¿no? Y además, fíjate que interesante, el presidente está a 80, 78 días de irse a Chiapas a vivir. Se va a Palenque. Palenque, una zona también muy complicada, donde se ha reconocido que además hay 4 grupos criminales: Cártel de Sinaloa, Cártel Chamula, Cártel Jalisco Nueva Generación y una nueva expresión criminal que se llama Cártel de Chiapas y de Guatemala. Ahí se va a ir el presidente a vivir y yo creo que le va a tocar vivir en carne propia, si es que efectivamente se va en las condiciones de austeridad, sin guardaespaldas, como él ha dicho, pues le va a tocar ver una realidad que seguramente no se ve desde Palacio Nacional, pero que sí se ve cuando vives en Palenque. Ahora, esto ayer hablando del Tren Maya, ¿no? Y como si ahí no estuviera pasando nada. Sí. Como si no nombrar la realidad pues no existiera. El presidente ha sido uno de los principales negacionistas del problema grave en Chiapas. En muchas ocasiones varios colegas han ido a la mañanera y le han dicho: señor presidente, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tapachula, están prendidos. El presidente ha minimizado siempre este problema y ha dicho: no se trata de conflictos focalizados. Territoriales. Son familias que se están peleando en los terrenos de la abuela. Sí, ¿no? sí. Pero vaya, lo que estamos viendo en estos momentos y la violencia además con la que actúan, la capacidad que tienen estos grupos criminales de mantener a raya el ejército, de impedir que pasen por las brechas para llegar a las comunidades, además disparar a mansalva y con toda impunidad a una niña, te habla de que en realidad el camino de negar la realidad de Chiapas justamente lo que hace es que empodera a estos grupos criminales, porque el mensaje es muy claro. Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Yo puedo mantener secuestrado a una comunidad, le pueden ir a avisar al presidente directamente: señor presidente, aquí, no pasa nada. El mensaje es muy claro, me parece, y lamentablemente es un mensaje que escucha tanto el crimen organizado y escucha también la comunidad. Y a mí me gusta mucho una frase de un juez italiano, Giovanni Falcone, que peleó contra la mafia, y él decía: la ausencia del Estado es del tamaño de la arrogancia del crimen organizado. Esto te habla de un grupo criminal arrogante que sabe y que siente que tiene el Estado en las manos. Entonces,
aquí están los dos grupos, el cártel Jalisco Nueva Generación y está el cártel de Sinaloa, sí, peleándose el territorio. ¿Y de ahí se desprenden otros? Sí. Por ejemplo, esto que está pasando en Chenaló, que se habla del Machete, el grupo El Machete. El Machete surge como una autodefensa, que después cuando uno le empieza a buscar, resulta que tiene ligas con el cártel de Sinaloa y como una expresión... Y los Herrera. Los Herrera, que es otro grupo famoso, justamente liderado por un tipo apellidado Herrera, que también surge como una especie de autodefensa, pero que en realidad pues tienen ligas con el crimen organizado y repiten las mismas dinámicas de violencia contra la población. Ya llegué yo a poner orden, pero para poner orden necesito que te caigas con la lana. Entonces voy a pasar y voy a ver, pues quien tenga un coche, piso por coche. ¿Quién tiene hijos que van a escuela? Pues yo tengo dos se les cobra. ¿Y quién tiene gallinas? Pues ¿cuántas gallinas tiene? Entonces tantas gallinas. La extorsión ha llegado a ese nivel de que les cobran por gallinas. Sí, es que lo hablábamos, lo de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Exacto. La vez pasada. Y entonces estos grupos criminales van creando sus propios membretes para poder entonces liberar estas guerras y tener como distintas salidas. Te insisto, esta visión casi empresarial de los grupos criminales. Ya no me presento como un grupo monolítico, sino que yo, Cártel de Sinaloa, voy abriendo mis sucursales. Sí, claro, y me diversifico, ¿no? Y a cada una le voy poniendo un nombre distinto. Insisto, en Chiapas procuro que sean nombres que parezcan organizaciones civiles de ayuda a los más necesitados. Entonces le pongo... el maíz. El país, le pongo ejército civil, le pongo autodefensas comunitarias, policía, bla, 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 y a partir de ahí empiezo a recaudar. Por supuesto son recaudaciones en efectivo, son millonarias cuando uno junta toda esta bolsa y hace muy difícil competir a policías municipales, a policías estatales con este dinero. Pero hoy, por ejemplo, hay cuatro grupos criminales decididos en Chiapas. Cártel Sinaloa, con su brazo armado Cártel Chamula, el Cártel Jalisco Nueva Generación, con su brazo armado El Maíz, el Cártel de Guadalajara, el Cártel de Guatemala y Chiapas, que es una escisión de rebeldes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y luego tienes lo que queda de los Zetas, que alguna vez estuvieron muy fuertes en municipios como Huixla, que están ahí todavía operando principalmente negocios un poco más pequeños, criminales, como la trata de personas con fines de explotación sexual. Me refiero a pequeños en términos de lo que puede representar en ganancia, sí, ¿no? Entiendo. Pero es un polvorín. Y claro, esto que te decía, la narcocultura que ha permeado en estos jóvenes hace que cuando el ejército hace algún arresto, rápidamente sean reemplazados y entonces puedes hacer 100 arrestos en un día y al día siguiente lo va a tener la misma problemática, no lo estás combatiendo. Entonces, bueno, se vuelve complicadísimo. Chiapas regresa a ser un dolor de cabeza para el gobierno mexicano. Había dejado de serlo hace unos pocos años, me parece, por ahí del... Hace algunas administraciones. Sí, estaba relativamente controlado. En calma, que digo, controlado, digamos, ¿no? Una Pax Narca, ¿no? La Pax Narca, pero hubo administraciones, acuérdate, que cambiaban de gobernador cada, ¿no? Claro. 3 meses, pues. Y creo que además se puede explicar con dos variantes también. ¿Cómo es que se nos complicó Chiapas y lo teníamos relativamente tranquilo? Yo veo dos explicaciones grandes. La primera es que hubo varios cambios de administración, muchos municipios que eran gobernados históricamente por un partido, hoy están en otro, principalmente Morena. Esto significó un cambio en la negociación, cómo nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Y claro, los grupos criminales solamente saben sentarse a la mesa a negociar a través de expresiones de violencia. Voy, te mato 20, te aviento unos cuerpos y entonces, ¿a poco no vas a querer negociar conmigo? La demostración de fuerza es muy importante. Y cuando hay cambio de administraciones, sobre todo en lugares tan complicados como Chiapas, eso te habla de que la renovación de los pactos de no agresión, de complicidad, van acompañados de mucha violencia. Solamente en Chiapas, el Instituto Electoral Local contabilizó al menos 515 candidatos que se bajaron de la contienda. Sí. Imagínate. Que ya no le entraron. Que decían, ¿no? Pues es que yo sé que si le entro, me van a obligar. Entonces mejor me tengo que bajar de la contienda. Y por otro lado, claro, estas políticas de migración duras en Estados Unidos, lo único que han hecho no ha sido frenar la migración sigue fluyendo.
lo que ha permitido a los grupos criminales, sobre todo los de tráfico de migrantes indocumentados, es decir, pues mira, como ya está más difícil pasar, ahora te cobro más. Y muchas ocasiones, y esto lo han comentado varios migrantes que han sobrevivido a estas redes de tráfico, los avientan en el desierto de Sonora y les dicen, ya llegamos a Texas. Ya llegamos a California. Previa violación, extorsión, claro, robos. Y llegan y los avientan en Tubutama. Y les dicen como, ya estamos en Estados Unidos. Ni siquiera completan el viaje. Pero ya les quitaron, Adela, miles de dólares. Y eso, por supuesto, ha fortalecido a los grupos criminales que cuando ellos ven discursos como el de Donald Trump, favorito para ganar, ¿no? En este momento las encuestas y dice, vamos a bardear, ahora sí se va a poner duro la frontera, no vamos a permitir que nadie pase, para ellos dicen, pues mira, mejor pretexto para cobrar del doble o el triple. Yo creo que esas dos dinámicas han hecho también que en los últimos meses Chiapas se vuelva complicado porque los grupos criminales ya no son solamente grupos criminales, son grupos criminales millonarios. Oye, ya que hablabas de cambios de administración y eso, bueno, va a haber un nuevo gobernador y se van a reponer elecciones, pues no reponer porque no pudo haber en algunos municipios, que también esto es así como medio de locura, ¿no? Pero pues va a pasar lo mismo, van a poner a quienes ellos quieren. Sí, claro, sí, digo, no es que no hayan dejado no ponerse las casillas o no hayan quedado las urnas, pues nomás porque el día no les gustó, es porque tienen un plan y el plan tiene que continuar hasta el final de su etapa. Y el crimen organizado sabe muy bien que cuando controla estos espacios, no solamente controla un nombramiento de un presidente municipal, de un regidor, de un síndico, están detrás de los contratos de obra pública, detrás de los permisos para los giros negros, detrás, obviamente, el nombramiento del jefe de la policía local. Ellos hacen todo, pero carretero. Ahora, ¿el Tren Maya va a ayudar, no va a ayudar a la gente? Mira, yo creo que el Tren Maya, por el carácter turístico que tiene, yo creo que en algunos tramos va a poder ser de ayuda para algunas personas. Se ha vuelto, y así está declarado, en los documentos del gobierno como un proyecto estratégico y de seguridad nacional. ¿Te acuerdas que el presidente incluso de seguridad que no le frenaran la lana? Dijo, esto es de seguridad nacional. Y ese decreto implica ciertas medidas de seguridad a las que se obliga el gobierno mexicano. Yo me parece que en algunos tramos sí puede ser una especie de aliciente, sí le puede traer a los vecinos más inmediatos un poco de paz. El problema es que va a haber un efecto cucaracha, ¿no? Sí, entonces, claro. Pero aparte está la sierra. Me voy para la sierra y en la sierra, ¿quién protege a las comunidades? ¿Cuál es la fuerza de tarea de la Guardia Nacional que se va a concentrar en estos lugares, que son los que ya están vigilados? Lo que decía la corresponsal tiene toda la razón del mundo. Las cabeceras municipales ya están vigiladas. El problema no está ahí. El problema está en la sierra, en los ranchos, en los ejidos, en las brechas. Ahí no están llegando. A donde no tiene acceso la autoridad, pues esto es una locura. ¡Qué locura! ¿Qué respuesta es esa que te digan no tengo acceso? Ahora, las medidas, ¿no? Digamos, a ver, todo parece indicar que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser Donald Trump. Y ayer nombró a su compañero de fórmula, Vance, que pues es joven, pero igual de extremista, duro. Sí, es duro. Igual de duro, o más si me apuras por su juventud. Yo también. Si me apuras. Por ahí leía yo un artículo que decía el clon de Donald Trump, ¿no? El mini-me. Exacto. El mini-me. Endurecer medidas, ¿ayuda? ¿Sirve? No. ¿Del lado mexicano? No. Hemos visto que no sirve. Muros, más metros de muro. ¿Qué es lo que hace? Enriquece a los grupos criminales. Pero, por ejemplo, si estos muros, si esta mega presupuestos realmente hubieran servido, Biden no estaría hoy cerca de ser el presidente que más ha deportado migrantes, mucho más que lo que hizo Trump, y está incluso rivalizando con los números que tenía Barack Obama. Tú te has de acordar que a Obama le decían, en broma y en serio, the deporter in chief. Sí, claro. El jefe de las deportaciones. De las deportaciones, the deporter in chief, sí. El que Biden esté acercándose a los nombres del deporter in chief, te habla de la gravedad del problema que tienen en Estados Unidos y de la absoluta
inoperancia que tienen estos grandes presupuestos. Son presupuestos que te ayudan a ganar elecciones, porque claro, que avivan a tu base más dura, le hablan a tu ala más radical, Sí, claro. permite focalizar muy bien que el problema de los grupos, el problema de la violencia son los inmigrantes, no somos nosotros. Yo preguntaría, por ejemplo, la zona de los Grandes Lagos, muy cercana a la frontera con Canadá, es uno de los grandes problemas, es las grandes áreas con mayor cantidad de sobredosis por opioides. ¿Cómo llega el fentanilo a Estados Unidos y cruza casi todo el país y llega casi a la frontera con Canadá si no hay grupos criminales en Estados Unidos? Estados Unidos, no. Pues claro, alguien debe llevar hasta allá, y ciertamente no es el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa le interesa el narcomayoreo, y el narcomenudeo ya lo hacen en Estados Unidos. Pero yo creo que estas narrativas, que evidentemente se desmontan con cifras, te habla de que el muro o el eventual triunfo de Trump no le hace nada a los grupos criminales, no los preocupa en lo absoluto. Y al contrario, podría ser una buena noticia para ellos, porque ya está el pretexto de cobrar más o de utilizar otras rutas y empezar a buscar cómo seguir mandando armas, drogas, migrantes indocumentados. Ya te doy nada más este dato. El Congreso de Estados Unidos calcula que el negocio del fentanilo vale $1,000 millones anuales. El mismo Congreso calcula que el tráfico de migrantes indocumentados vale $13,000 millones. 13 veces más traficar migrantes indocumentados que traficar fentanilo. Por supuesto, un muro es una gran noticia para los grupos criminales en México. Y muchos, claro, asentados en Chiapas. Desde ahí arrancan. Ahora, a ver qué pasa, ¿no?, con la ley de armas en Estados Unidos luego de lo que pasó con Donald Trump, del atentado, ¿no? Yo creo que poco, ¿eh? Yo creo que van a seguir con el discurso de las armas no mata, mata a la gente, ¿no? Y le van a atribuir este intento de asesinato vamos a volver a regresar a esta discusión circular de la salud mental, del lobo solitario, del radicalizado, que está solo, que actúa de manera por cuenta propia, pero no creo que vaya a haber una discusión mucho más profunda. Ahora, en nuestra nueva administración, Claudia Sheinbaum ha dicho que se va a mantener la misma estrategia, ¿no? Sin embargo, sí vienen algunos cambios, como la incorporación de la Guardia Nacional, ¿no?, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Harfuch a la Secretaría de Seguridad, por ejemplo. Pero ¿qué va a hacer Harfuch en la Secretaría de Seguridad si todo va a pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Yo creo que es interesante justo este cambio que se propuso, me parece que en el 2022, de cómo la Guardia Nacional sería parte de la SEDENA. No sería parte del Ejército, esta es una distinción importante. El Ejército es una comandancia de la SEDENA, digamos, de Seguridad Nacional, y la Guardia Nacional sería otra comandancia, más bien de seguridad pública. ¿No? Como de proximidad, si lo vamos a llamar de ese modo. Y en ese sentido, claro, Harfuch no tendría el control per se. Sin embargo, claro, Harfuch tiene una muy buena relación con el Ejército, con la SEDENA, por el historial familiar que tiene, claro, la trayectoria familiar. La SEDENA sí lo ve como uno que se acerca a ser uno de los suyos. Pero, a ver, hay que ser claros, la SEDENA no presta sus juguetes a nadie. No. La Guardia Nacional es su juguete y ese no lo presta ningún civil, ese es de ellos. Pero Harfuch me parece que, a falta de este mando, tiene otros juguetes que le pueden ayudar a tener una posición importante. Por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, lo que era antes el CISENO. Y ahí me parece que Harfuch se va a mover como pez en el agua. Tiene este perfil, investigación. ¿No va a ser de gobernación? Yo creo que en algún momento va a quedar en las manos de Harfuch para que pueda seguir operando. Porque si no, ¿qué va a estar de adorno? Exacto, le tienen que dar juguetes. Y sobre todo, que tiene que ver con el espionaje, con el trabajo la investigación fino, la inteligencia criminal, ese yo creo que es ahí es donde Harfuch va a poder poner realmente su influencia y decirte si es el perfil que más le corresponde. Mucho más que un mando operativo, porque Harfuch, tú te acordarás, después del atentado que sufrió de manos del cártel Jalisco Nueva Generación, él prácticamente ya no patrulló la ciudad.
Él salía a patrullar después del atentado. Estaba acuartelado. Estaba acuartelado y vivía ahí en la Colonia Juárez, en un piso hasta arriba, y incluso ahí yo tuve la oportunidad de conocer su despacho. Al ladito tenía una camita y ahí prácticamente vivía en su oficina. Entonces no es en ese sentido un tipo operativo más como de otros. Estrategia, más de investigación, más de inteligencia. De gabinete, de campo. Y ese juguete yo creo que ahí podría marcar una diferencia entre la administración del presidente López Obrador con una Rosa Isela que realmente no tenía este perfil, y con Harfuch, que es más bien un policía de investigación. Pues ojalá que hagan algo y que alguien voltee a ver a esta gente de Chiapas. Sin duda que Chiapas, Guanajuato, Tamaulipas tienen que ser prioridad por los niveles de violencia que vemos. Te agradezco mucho, como siempre, interesantísimo platicar contigo. Muchas gracias, Adela, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, de verdad. Muchas gracias, Óscar Valderas. Muchas gracias.